amados, pues queremos comenzar, como ya saben, pues es importante que la iglesia sea edificada por medio de el mensaje expositivo de la palabra, de manera que el Señor me concede hacerlo de una manera por parte o en serie. Y esta serie de mensajes tiene el tema general, va a ser el santo ministerio, el santo ministerio. Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo al libro de los orígenes, que es el libro de Génesis, y mantenga su Biblia abierta en el capítulo 1. La riqueza de la palabra de Dios y cómo absolutamente todo lo que Dios nos ha dejado está vinculado a ese propósito eterno en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos del santo ministerio, esa palabra primeramente se compone de dos palabras, ¿verdad? Santo, ministerio. Podríamos llamarlo, podríamos usar otras palabras. Podríamos decir el santo servicio. Porque un ministro es uno que sirve. Servir es ministrar. Entonces, cuando meditaba en este tema del santo ministerio, siendo hoy la primera exposición, yo meditaba de qué manera poder introducir el tema del santo ministerio. Y en mi mente, naturalmente, pensé y dije, bueno, ¿quiénes fueron los grandes siervos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Vino a mi mente Moisés, que es llamado el siervo en uno de los salmos, y Dios lo llama el siervo. Pensé en Abraham, que es llamado el amigo de Dios, grande siervo. Pensé en Isaac también, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pensé en los grandes profetas como siervos. Pero todavía en realidad no estaba conforme de enfocarlo de esa manera. Y la razón por la cual no podía enfocarlo de esa manera es por lo siguiente. Nosotros, debido a nuestra vida de pecado, anteriormente, cuando estábamos sin Cristo, todos mirábamos alrededor de nosotros. Nosotros éramos el sol y todo giraba alrededor nuestro. Eso creíamos. Cuando somos ahora creyentes, a veces tendemos a pensar, a veces, de una manera errada, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del santo ministerio, ¿verdad? Y sí, vamos a hablar del hombre, vamos a hablar definitivamente, vamos a hablar de nosotros como siervos, de usted, de mi persona y de todo hijo de Dios en el planeta. Pero ¿cuánto piensan de Dios como siervo? ¿Cuántos se ponen a pensar que el primer siervo no es el hombre? Considéralo tu vida. ¿Quién piensa en esos términos? Bueno, nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos el privilegio. Y meditaba, entonces, siempre, ¿verdad? El libro de Génesis es llamado el semillero de la Biblia. Ahí están las semillas de todas las doctrinas cardinales que nosotros encontramos en toda la Biblia. ¿Cómo vemos a Dios al cielo? Génesis, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2. En el principio, lo voy a leer diferente. El cielo creó los cielos y la tierra. Entonces Dios
como siervo. Dios como siervo. ¿Y cuál fue su servicio? Que Él, en la eternidad, no tenía necesidad de crear. Porque Dios no tiene ninguna necesidad. ¿Me entienden, hermanos? Dios no tiene ninguna necesidad. Él es Dios. Él es eterno. El único ser que no tiene ninguna, absolutamente ninguna necesidad es nuestro eterno Padre. Él no necesita de nada y de nadie. Pero por el puro afecto de su gracia, como dice Efesios, porque Él quiso, Él determinó crear. Él determinó crear la deidad. Y Él determina crear lo invisible, sean tronos, potestades y dominio. Lo creó por Él, en Él, y no había nadie, para Él. Determina crear. Y si determina crear, tiene un objetivo. Es por así decirlo, usándolo ilustrativamente, ¿verdad? Se remangó las manos y Él determina crear. Y dice aquí que Él creó los cielos, plural, cielos, los tres cielos. Cielo, primer cielo, donde habita Él en su trono de gloria, rodeado de poder, de majestad, ángeles, querubines, serafines y los 24 ancianos. Cielo, segundo cielo, donde están los planetas, las galaxias, y esa atmósfera que usted ve, lo que usted ve, esa capa. Tres cielos, Él lo creó. Creó el mundo invisible y también creó el mundo visible. Y en esa creación, Dios como el siervo, ministra al mundo espiritual creándolo, ministra al mundo terrenal creando todo lo que estos ojos pueden ver. Y créanme, cada día los astrólogos, los científicos se quedan anonadados, porque cuando ya creen que ya han terminado de ver, ¿sabe que anteriormente se creían que podían contarse las estrellas? ¡Qué risa nos da ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo nadie se reía porque no había los telescopios, no tenía la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Y cada día ellos se encuentran anonadados, estupefactos de ver la inmensidad del universo. Cuán grande, como dice David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Oh, sí, Dios es un siervo. Dios es un siervo. Y también el Hijo, porque dice, en el principio, ya hemos dicho anteriormente que Cristo es el principio, que por Él, con Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y como dice el libro de Proverbios, capítulo 8, en Él estaba yo, y su delicia era de día en día, ahí en el libro de Proverbios, capítulo 8, hablando del Hijo, cuando Dios llamó a la existencia lo que se ve por la fe de Dios, Hebreos 1. Creemos que este universo fue creado de lo que no se ve, por la palabra de su poder. Ahí estaba el Hijo como siervo. Y continúa todavía Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, sirviendo. Él nos sirve a nosotros. Y como dice la palabra, ¿quién le dio a él primero? ¿Recuerdan leído eso, Isaías? ¿Quién fue el que le dio a él primero para que él le recompense? Él tomó la iniciativa en dar. Y aquí vemos en el versículo 2, ya vemos la Trinidad, la deidad como siervo. Es el fundamento del servicio, la deidad como siervo. Vemos aquí ahora el Espíritu de Dios se movía, versículo 2. Sobre la faz de las aguas, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué estaba? Estaba sirviendo. Prevalecía el caos.
tinieblas. Y ya está el Espíritu de Dios, viendo que la tierra estaba en tinieblas, desordenada y vacía. Dios como siervo, la deidad. Ya hemos dicho en exposiciones anteriores que esto es análogo, que esto es un paralelo a la obra de Dios en la tierra, que es el hombre. Dios como siervo, Dios el Padre como el siervo, traza un plan magistral aún antes de la caída del hombre. Un plan magistral de cuando surge la emergencia en el huerto. ¿Cuál es la emergencia? El hombre pecó. Algunos teólogos, y es un territorio peligroso decir que Dios creó al hombre para que el hombre pecase. Esto es peligroso, decir tal cosa. No, el hombre pecó porque Dios lo puso a prueba. La prueba del árbol, ¿recuerdan? Este es el camino. De todo árbol del huerto, dijo el siervo, podéis comer. Y le dijo, mas de este árbol no podéis comer, porque de ciertamente el día que comience ese árbol, ciertamente morirás. Y Dios el siervo lo puso a prueba y el hombre pecó. Entonces Dios el Padre traza ese plan magistral de redimir al hombre caído, de sacarlo, como dice aquí el versículo 3, esa es la condición del hombre, de la tierra, desordenada, vacía en tinieblas, estas tres cosas. Así estaba la vida mía y así está la vida de todo pecador sin Jesucristo. Sepa usted hoy, ciertísimamente, que si Cristo no se rinde su vida a su Señor, su vida está con estos tres términos. Usted está en desorden, vacío y en tinieblas. Esa es la condición de toda persona que no conoce a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué hace el siervo? El Dios Trino. ¿Qué hace para disipar las tinieblas? Versículo 3. Y dijo Dios, esperanza, esperanza. Y dijo Dios, esa palabra verdaderamente en inglés usamos el término boggles the mind, lo deja estupefacto. Porque en hebreo cuando dice dijo Dios, cuando dice dijo Dios, es que ya está hecho, ¿me está entendiendo? Al decir dijo Dios, ya esa palabra dijo, ya eso existía ya. ¿Me está entendiendo? Ya existía. Dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo Dios? Sea la luz. Dios es siervo administrando luz en medio de las tinieblas. ¿Dónde vemos a luz? Allá en Juan 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Elohim. El eterno. El gran yo soy. El omnipotente. Jesucristo es Dios. Dijo Dios, sea. Y Dios el siervo nos ha ministrado a nosotros poderosamente en la salvación de nuestras almas. Sacándonos de ese desorden, esa vida loca, esa vida vacía en tinieblas. Y como dice Juan capítulo 1, aquella luz verdadera venía. Y aquellos que moraban en tinieblas, como dice, luz resplandeció. ¡Qué gloria! Ese día glorioso cuando esa luz poderosa del Evangelio nos alumbró. Y dijo Dios, sea la luz sobre ese pecador. Sea la luz sobre esa vida. Y de repente nos encontramos como aquel ciego. No sé cómo explicarlo. Lo único que sé que
ciego y que ahora veo. Estaba perdido, estaba muerto en delitos y pecados. Y ese llamado, ese siervo, Jesús de Nazaret, tomó lodo, agua, me lavé en el estanque, y 38 años ciego de nacimiento. Esta segunda señal hizo Jesucristo, de las 6 señales que está en el libro de Juan. Esas 40 años. No sé si entienden, hermano. Hay un lenguaje que representa la ceguera espiritual de Israel. Esos 40 años. Es una señal que Jesucristo es aquel que le puede dar luz a Israel y a todo aquel que le invoca. Bendito sea su nombre para siempre. Él es el que da luz a los ciegos. No podemos ver sin luz. No podemos ver sin luz. La luz que alumbra a todo hombre venía y vino a nuestras vidas. Oh, bendito sea Dios. Me acuerdo ese corito que dice: cuán glorioso fue el cambio operado en mi ser. No sé cuántos recuerdan esos antiguos signos. Dios el cielo. Luego nosotros encontramos que a través de Génesis 3:15 y todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, nosotros encontramos cómo todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la venida del siervo sufriente. En el libro de Isaías particularmente, usted lo lee, el siervo sufriente, en Isaías 42, Isaías 49, por ejemplo, Isaías 49 que dice: he aquí mi siervo, lo señala. Él traerá luz a las naciones. Y el Padre le dice: poco es para mí que tú restaures las tribus de Israel. Te daré también, es más, siervo mío, es más, te daré por luz a las naciones. Por esa profecía mesiánica, usted se encuentra sentado en esta asamblea en este día. Por esa profecía mesiánica, porque nosotros éramos parte de ese pueblo que no éramos su pueblo. Pero por esa salvación poderosa del siervo sufriente, ahora somos su pueblo, ahora somos su heredad, ahora somos su amada mía, hermana mía, paloma mía, hermosa mía. Somos parte de ese pueblo, pero no lo éramos. El Dios poderoso ha hecho esa obra poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Y anuncia al siervo. Pero ese siervo, en su servicio, él tenía que sufrir. No era un asunto, porque ya en el libro de Génesis capítulo 3, la vasija que estaba en la mano del alfarero divino se quebrantó. ¿Y qué dice? Lo ha leído. En Ezequiel: vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y cuando llegó a casa del alfarero, es aquí que el alfarero trabajaba con una vasija. Decía Adán, y la vasija se quebrantó. Es Israel, y la vasija se quebrantó. Ese es Juan, la vasija se quebrantó. Ese es usted y todo pecador en el planeta. La vasija se quebrantó, pero con esperanza. Y ahí viene con la pericia de su mano y toma de nuevo la vasija. Y el Señor le dice al profeta: ¿no puedo yo hacer así con vosotros, oh hijos rebeldes? Yo puedo también hacer de vosotros otra vasija. Qué glorioso, amado hermano, que Dios en su infinita gracia ha hecho de nosotros, que no éramos su pueblo, que no éramos parte de su heredad, nos ha hecho su pueblo. Amén. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos su pueblo, somos su pueblo.
Le voy a decir, en el Antiguo Testamento, mire lo que Dios dice, mire lo que Dios como siervo, sabiendo que Él había de preparar, redimir un pueblo que fuese llamado juntamente con su Hijo amado a servir. Mire cómo Él lo llama. Le voy solamente a dar algunas escrituras. Recuerda que usamos la Biblia. Para aquellos verianos que toman nota. Número 1, Éxodo 33, 16. Nos llama un pueblo separado. En Deuteronomio 4:20 nos llama un pueblo heredado, que somos su heredad. En Deuteronomio 7:6 nos llama un pueblo especial. En Éxodo 15:16 nos llama un pueblo comprado. En otras palabras, el libro de Éxodo es el libro de la redención. Usted sabe eso. El pueblo de Israel, ¿cuándo fue que el pueblo de Israel salió del cautiverio? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Éxodo 12, cuando se mató el cordero. Conecta los puntos. Hasta que el cordero no fue inmolado en Éxodo 12, Israel no salió. ¿Entiende, hermano? Tenía que, como dice en el libro de Éxodo, y la congregación inmolará el cordero, matará el cordero. Es decir, que ese pueblo fue redimido a precio de sangre. ¿Por qué? Levítico, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso que Pablo dice, carísimos hermanos, ¿entiendes? Hermano, es caro. Carísimo. 1 Pedro 1:18, ¿qué dice? Porque no ha sido comprado con cosas corruptas, como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa del Hijo de Dios, con un cordero inmolado. ¿Cuándo? ¿En los tiempos de Pilato? No. Antes de la fundación del mundo. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. El hombre pecando y el Padre con su cordero en la mano. Qué cosa extraordinaria. ¡Qué amor! ¡Qué condescendencia a mil pecadores! El Cordero de Dios muriendo por tus pecados, por mis pecados, pasado, presente y futuro. Grande, grande es el amor de Dios, amada iglesia. Ese siervo. Pero al que mucho se le da, mucho se le demanda. No podemos pensar como iglesia que Dios el siervo, el Dios trino, haciendo todas estas maravillas, trazando ese plan para que nosotros vivamos para nosotros mismos. Ya lo dije, pueblo suyo somos. Recuerda, en el libro de Éxodo, ¿cuáles fueron las palabras que Dios puso en boca de Moisés para que le comunicase al monarca Faraón? No te he dicho que dejes salir a mi pueblo para que me ministre, me sirva. El santo ministerio, no nos estamos desviando por una parte. El santo ministerio, hay un llamado por ese pueblo que Dios redime. Amén. Amado hermano, hay un llamado vigente para tu vida en Cristo Jesús. Amén. Un llamado precioso, glorioso, que tú no te puedes ni imaginar. La gloria de ese precioso llamado, particularmente, como dice Corintios, según los dones, la gracia que Dios nos ha dado. Hay un llamado. Y le dice, y luego hay un juego de palabras. Yo quiero que usted se concentre aquí ahora. Porque él hace un llamamiento. Y en un momento dado
cuando vienen las plagas, la primera plaga, la segunda plaga, Dios castigando, y cada plaga era un castigo a los dioses falsos egipcios, demostrando que Jehová, Elohim, Sabaoth, el Dios omnipotente, es más poderoso que todos los ídolos del planeta. Y una plaga tras otra plaga. Y en un momento dado, dice Dios que Faraón endureció el corazón, si mal no recuerdo, 6 veces, y luego la 7ª vez fue Dios que endureció su corazón. Ay. Cuando Dios dijo que endurece. Y le dice, no te he dicho, aquí viene, que deje Israel, es mi unigénito. Que Dios nos dé ojo para ver. La simiente, el vientre de Israel. La simiente ya estaba depositada. Recuerde, la simiente santa de Génesis 3:15. Ya Dios tenía su simiente depositada en ese vientre. Ahí estaba el primogénito. Venía por la tribu de Judá. Y ahí viene entonces y le dice, he aquí, yo voy a matar a tu primogénito. Deja salir a mi hijo, ahí está. Deja salir a mi hijo para que me ministre. Mi hijo me ministre. Mi hijo amado está en cautiverio, en ese vientre, para que me sirva. Dios, la inversión de Dios es la redención del hombre. Es depositar esa simiente para que nosotros le sirvamos. ¿Me entiende, hermano? Para que nosotros, Él está dentro de nosotros. Él vive como simiente dentro de su vida. Y lo único que el Hijo sabe hacer es servir al Padre. Es lo único. Cuando el Padre habla, se lo he dicho muchas veces, usted lo ha leído. Cuando el Padre habla, ¿qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Escúchenlo a Él. Y luego el siervo sufriente va a la cruz y termina su ministerio terrenal en la agonía del Gólgota, derramando su sangre, derramando su vida por expiación de nuestros pecados para salvarnos. Llamará su nombre Jesús, Mateo 1:21, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso estamos acá hoy. Por eso celebramos la victoria del crucificado. Por eso celebramos el triunfo del crucificado. Dice aquí, ahora bien. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Ahora, esa inversión de Dios como siervo tiene que tener repercusiones, tiene que tener aplicaciones prácticas, espirituales para nosotros como sus siervos. Como sus siervos. 1 Timoteo capítulo 3. Ahora. Yo sé que esta escritura, acá, se refiere al llamado de aquellos que anhelan ser pastores, obispos. Pero no podemos limitar la palabra de Dios. Yo quiero tomar de ese texto esta palabra. Estoy hablando que esta serie de posiciones es el santo ministerio, es el tema general. Pero hoy me quiero concentrar en la vocación ministerial. Vocación, entendemos el término vocación. Esta es mi vocación, yo soy tal, estudié tal cosa. ¿Cuál es la vocación ministerial? Si alguno tiene vocación ministerial, aquí dice, palabra fiel
Yo quiero solamente tomar estas palabras. Si alguno anhela, esa palabra. Si alguno anhela. En otras palabras, está el llamado que Dios le ha hecho a su pueblo para servir. Pero verdaderamente hay un anhelo que arde en tu corazón. Hay un anhelo que debe arder en tu corazón de servir a Dios, de ser su siervo, su sierva. Es más que venir a la iglesia los domingos, el martes, jueves, viernes, lo que sea. Es mucho más que eso. Servir. Pero hay un problema. Hay un problema en el asunto del servicio. Yo le he dicho a ustedes, y bíblicamente lo podemos comprobar, que el único que puede agradar a Dios en su servicio es su Hijo amado. ¿Estamos de acuerdo? El único, recuerde Éxodo, capítulo 13, 14. Yo quiero que tú dejes ir a mi hijo, recuerda. Oh, sí, el pueblo de Israel, ellos decían, el monarca los hostigaba y en un momento dado dijo que se pueden ir las mujeres, se quedan los hombres. Y comenzaba, se pueden ir esto. En un momento dado dijeron, ni una pezuña se queda aquí en Israel. Le dijeron, ni una pezuña. Porque no sabemos cómo vamos a recibir de Jehová. En otras palabras, querían que los ganados se quedaran. No. Todo lo que tenemos que llevar nos vamos a llevar. Porque no sabemos cómo vamos a servir a Jehová. Pero recuerden esto. El pueblo ciertamente iba a servir a Dios, pero usted sabe por las escrituras que fue todo lo contrario. Fue un pueblo contradictor, un pueblo rebelde, un pueblo que se apartó, un pueblo que idolatró, un pueblo que hizo un becerro de oro en Éxodo capítulo 32, un pueblo que quería apedrear a Moisés en un momento dado. Era un pueblo contumaz. Cuando la tabla de la ley, vino Moisés con la tabla de la ley, ¿qué hizo? Que todo estaba el pueblo danzando alrededor de un becerro de fundición y Moisés quebró las tablas de la ley. ¿Qué significa eso? Moisés decía, ¿para qué sirve esta tabla de la ley? Cuando ya ellos quebrantaron el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Para qué sirve esta tabla? Él la quebró. Era un pueblo, ¿me está entendiendo? Un pueblo que no podía cumplir los mandatos de Dios. Pero había uno profetizado por el Padre a través de toda la historia del Antiguo Testamento. He aquí mi siervo. He aquí mi siervo. Yo tengo en él contentamiento. Y luego nosotros vemos al siervo en el Salmo mesiánico, el Salmo 40. El Salmo 40, versículos 4 a 6, por ahí. En ese Salmo el siervo habla. Y él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Como está escrito en el libro de la ley, quita lo primero. ¿Entiendes? Quita el mandamiento que el hombre no puede cumplir. Quita lo primero para que se establezca lo postrero. ¿Qué es lo postrero? Lo postrero es el hijo de la obediencia. Lo postrero es el Gólgota. Lo postrero es consumado es. Lo postrero es el cumplimiento del mandato del Padre. Y por ese mandamiento, por esa obediencia, es que nosotros, la obediencia del Hijo de Dios nos es atribuida a nosotros y nos es contado por justicia. Justificado pues por la fe del Hijo de Dios, la fe de aquel que cumplió el mandamiento del Padre. Por esa fe somos nosotros justificados delante de Él. Por eso estamos aquí hoy. Por eso somos sus hijos. No por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Es don de Dios, es pura gracia, puro amor, misericordia de nuestro Dios. Entonces dice el Salmo 40 al final, por ahí, el versículo 6 y 8, dice, habla y dice, porque tu ley, la tabla, tu ley, la he guardado. En otras palabras, Israel miraba la ley escrita
en los pergaminos, en las tablas, y no podía cumplirla. Y el corazón de Israel era tan frío como una piedra, así como esa piedra fría, ninguna piedra es caliente, es fría. Así de frío era el corazón de Israel, así de frío y de duro era el corazón de uno que no es regenerado. Hasta que yo digo, y sea la luz sobre esa vida, y es la luz. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces dice, he guardado la tabla de la ley. ¿Ustedes recuerdan ahí en el libro de Éxodo? Que después que quebrantaron la ley, Dios le dice que haga otra tabla. ¿Recuerdan ese episodio? Haz otra ley, le dice Dios, como aquella que tú quebrantaste. Y la tomará y pondrá esa ley en el corazón. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Si puede discernir. Llegaría uno que como todo el mundo fue rebelde, Israel, y todo pecador no puede cumplir la ley de Dios. Esa tabla la depositaron en el lugar santísimo con una urna de maná, la urna de maná, número 16, el maná que descendía, el pan del cielo, con la vara de Aarón que reverdeció, número 17, y la tabla de la ley. El siervo sufriente había de ser el pan de vida para todo aquel que está hambriento. Había de ser la vara que reverdece. Aquel que lo desgajaron, lo terminaron en el Gólgota aparentemente, pero al tercer día el Padre dio la orden. Jesucristo, tu Padre te llama. Y esa piedra voló de esa tumba y resucitó poderosamente, y es aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y luego la tabla de la ley. Él es el pan que nutre nuestros corazones. Él es aquel que tiene el ministerio, aquel que tiene el santo ministerio, y aquel que guardó la ley del Padre, porque nadie podía cumplirlo. Y ahora Él llama a ese pueblo. En Éxodo 19, Él lo dice, está el anuncio para por qué fue que Dios redimió a Israel. Y Él le dice en Éxodo 19, vosotros viste lo que yo hice en tierra de Egipto, y cómo yo os tomé con alas de águila y los he traído a mí. Vosotros pues seréis un pueblo, un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? Aquí está el propósito. Dios el Padre es un siervo. No podemos pensar que nosotros hemos sido salvados para cantar desde aquí hasta la eternidad. No podemos pensar que esta salvación tan grande es para nosotros solamente gozarnos, para nosotros mismos ensimismarnos. Es con el fin, amado hermano, aunque sea nuevo en la fe, debes entender de tu mismo comienzo que Dios te ha llamado específicamente a su santo ministerio, a su santo llamado. Porque la gente cree que el santo ministerio, los ministros que pasen acá, y un montón de hombres con corbata, qué sé yo, con color caricaca, no me pinta ese cuadro, que no es bíblico, por favor. Dios llama a su pueblo un pueblo santo. Dios llama a cada uno de nosotros nación santa, nación escogida. Y cada uno de nosotros somos llamados a entrar al santo ministerio. Pero el problema es, decía, ¿algún anhela obispado? ¿Algún anhela servir? Es algo bueno. Responder al llamado. Y lo hemos de ver. Ahora entramos entonces, ya hemos establecido, ¿verdad?, que el ministro con M mayúscula es la deidad. Ahora vamos a hablar de los ministros con M minúscula. ¿Qué le parece?
Siervo con ese minúscula nosotros ahora, porque somos parte de. ¡Qué gloria que el Señor nos incluya a nosotros! Eso enternece el corazón. Que no merezco nada, que todo por gracia. Aleluya. Con la vileza de mi corazón, cuando veo la fotografía de mi corazón a la luz del espejo, me espanto. Miserable hombre de mí. Y que el Señor me llame a mí su siervo. ¿A usted? Ajá, a usted, mujer. Sí, a usted, todo. Que le llame a su siervo. Que lo llame a su ministerio. Que le llame a su espíritu. Que le dé su palabra. Que le dé los dones espirituales para que le sirva. ¡Qué maravilla! Pura gracia, pura gracia. Y decía, ¿cuál es el problema? Tenemos el problema que somos barro, y tenemos el problema que solamente el hijo sabe servir. ¿Cómo se resuelve el problema? Qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Qué bueno que no depende de algo que yo le digo. Vaya a Filipenses capítulo 2. Podemos decir nosotros, como decimos en inglés, what is the secret? ¿Cuál es el secreto? El secreto no está en carne y sangre. El secreto está en aquel que se anonadó, aquel que se vació. Le llaman los teólogos kenosis. El vaciamiento. Se vació. Se desprendió. Por eso es que es el siervo sufriente. Por eso es que el Padre lo señala a él. Entonces, todo aquello que son parte del pueblo de Dios para poder servir. Aquí viene. Este es el principio. Estos son, la palabra se basa en principios. Principios. Que son columnas. Líneas indicadoras para que no nos vamos a la tangente y nos desviamos del camino. Estas son flechas indicadoras. ¿Cuál es el secreto? El secreto es el siguiente. Comienza el apóstol Pablo escribiendo la carta a la iglesia de los filipenses. Estamos todos con nuestra Biblia abierta, magnífico. Y él comienza en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna consuelo en amor, y alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Aquí está, ok. Sintiendo, esa palabra, sintiendo. Tiene importancia por lo que viene ahora. Versículo 5. Este es el principio fundamental, amada iglesia. El principio fundamental para poder servir a Dios de una manera que a Él le agrade y le dé gloria a Él. Es de la única manera. Haya esa palabra. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? ¿Cuál fue el sentir? El cual, aquí viene el descenso. El alto y sublime, el eterno Dios, a la diestra del Padre, el Hijo. Aquí habla de la encarnación. Y dice, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí viene entonces la abnegación para poder el sentir de Cristo en el santo ministerio,
en la vocación ministerial de todo aquel que anhela. Algunos anhela servir a Dios. ¿De qué manera? No puedo. ¿Cómo? Bueno, aquí dice cómo. El sentir de Cristo. En inglés dice, la versión americana, haya pues en vosotros este sentir. Lo que tiene en inglés dice, let the mind of Christ be also in you. ¿Capta? Que la mente de Cristo. Es todavía más sabrosa la palabra. En otras palabras, tú no puedes servir a Dios con tu mente. Aún siendo creyente, con tu razonamiento. Porque eres barro. Eres barro. Nosotros necesitamos la mente. El sentir. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Que Él se olvidó de su gloria. Él puso a un lado, se despojó de su manto de realeza. Y habitó, como dice Juan, y vimos su gloria. Él habitó, que significa tabernaculó, puso su tienda humilde. ¿Entiende, hermano? Esa tienda humilde con 4 estacas. ¿Quién podía pensar que esa tienda humilde, ese Jesús de Nazaret, un hombre como otro hombre, era el Dios encarnado, la deidad, el Cordero de Dios? ¿Quién podía pensar eso? Ese es el sentir de Cristo, hermano. Entonces dice aquí, dice, forma de Dios. No es que no se igual a Dios. Hermano. Siendo Dios. Que yo me voy a despojar de esta gloria. Por estos pecadores. Y Él podía, hermano, escuche bien. Aquellos que dicen que quieren imputarle a Dios injusticia por aquellos que se van a perder eternamente por sus pecados. Dios hubiese optado que con la caída de Adán, toda persona que nace a partir de Adán, por el pecado de Adán, hubiese pagado eternamente en el infierno por toda la eternidad y Dios hubiese sido justo. Esto la gente no lo quiere oír. Dios no tenía que salvar a nadie. La palabra lo dice, por el puro afecto de su voluntad nos salvó, no por obra para que nadie se gloríe. Él quiso salvarnos. Y aquí dice entonces, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pero eso no es todo. Es cuesta abajo que va. Es cuesta abajo una humillación. Y hecho semejante a los hombres. En otras palabras, no fue hecho semejante a los ángeles. No se transformó en un querubín, en un serafín. Sino que fue en un gusano el hombre. Y luego dice entonces en el versículo 8, dice, y estando o existiendo en la condición del hombre, ¿qué hizo? No dice lo humillaron. ¿Ve la diferencia? No sabe que tengo potestad para libertarte. Dino, eres tú el rey que había... Ninguna potestad se te es dada, no sé que te dada de tu pie arriba. Y aquel hombre que saca la espada y quiere defenderlo, ¿recuerda? Pero, ¿qué tú estás haciendo? Ponga esa espada en su mano. ¿No sabe que tengo potestad? Pedir legión de ángeles. Si un solo ángel mató, si mal no recuerdo, en el Antiguo Testamento, no sé si fueron 16.000 o 32.000, mire, uno solo. Una cuanta legiones, ¿cuánto terminan ahí, hermano? Esto es un asunto de insuficiencia, esto es un asunto de propósito. El siervo eterno había planeado esta salvación y nadie lo iba a desviar al eterno de su propósito eterno en su amado Hijo. Nadie lo va a determinar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Él lo dijo en
Entonces dice el versículo 8, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediencia. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Qué clase de muerte? Muerte de cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito fue. Escogió ser maldición. Y lo dice, por lo cual, aquí viene, por lo cual. Entonces está el descenso, el santo llamamiento, el santo ministerio, está el descenso, está el pensar en el otro, está el pensar en el Señor, los intereses del Señor, los intereses del Rey, lo que Él quiere, lo que a Él le place. Y Él dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Este es el principio fundamental para servir a Dios, el sentir de Cristo, el sentir de abnegación, de ser siervo, de sufrir por su causa, de ponerlo a Él sobre todo, de pensar en sus intereses antes que los míos, de pensar en lo que le agrada, no lo que a mí me agrada. Ese es el sentir de Cristo. Mire entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la vocación ministerial en el santo ministerio es para todo creyente. Punto número 1, romano, ¿cómo decirlo? Es para todo creyente. Le voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, versículo 55. Mire lo que Dios dice acá, amados. En Levítico 25, 55. Mire lo que Dios dice a su pueblo Israel. Porque mis siervos son los hijos de Israel. Mire, son siervos míos. Valga la redundancia, ya lo acabo de decir. Mis siervos son los hijos de Israel. Son siervos míos. Lo compré, son míos. ¿Por qué son siervos de Él? Los cuales saqué. ¿De dónde los sacó? De la tierra de Egipto. ¿De dónde los sacó? Del mundo, del pecado, de la posilga, de la maldad, de la garra de Satanás. Y ahí nos sacó nosotros. Nos sacó de la tierra de Egipto. Y luego pone la firma, ¿verdad? Yo Jehová, vuestro Dios. Ahí está la firma. Yo Jehová, vuestro Dios. Fui yo que lo hice. Ustedes no hicieron nada. No fue la varita de Moisés. Típico del hombre dar decreto, ¿verdad? Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Luego lo vemos en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Miren lo que dice aquí. Deuteronomio 6, 4. Aquí te llama, oye Israel. Oye, iglesia amada, ponga su nombre ahí. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y a ir a acostarte y cuando te levantes. Y la atarás con una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ahí está hablando, reafirmando que son sus siervos. Ahora, el siervo sufriente, él tenía que ser probado. Él tenía que graduarse porque el primer Adán fracasó en el examen. Y Dios, Satanás, en el huerto,
le lanzó 3 tentaciones a Adán. Y las 3 tentaciones, Adán fracasó. Pero ahora, en Marcos, pase de aquí ahora Marcos, capítulo 4. Ya el Señor Jesucristo había sido bautizado en el río de Jordán, el siervo sufriente, antes de morir. Había sido bautizado en el río de Jordán por Juan el Bautista, allá en Juan capítulo 1, donde él lo ve y lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Mateo capítulo 4, sí, Mateo, le dije Marco, disculpen, hermano. Mateo capítulo 4. Mateo, en Mateo, 4. Ok, 4. Aquí está la tentación de Jesús. Porque recuerden, aquí hay estudiantes bíblicos, ¿verdad? ¿Cuánto? En la Biblia el número 40 es el número de la prueba, ¿sabes? ¿Verdad? 40 es el número de prueba. 40, Israel, 40 años probado en el desierto, ese sí se. Ahora está el Señor Jesucristo, el siervo sufriente, es llevado por Satanás, después de ser bautizado, él está a punto de entrar a su ministerio. Él todavía no ha comenzado su ministerio público. Entonces ahora Satanás lo dice que él fue probado en todo, pero sin pecado. Ahora, estamos diciendo que el servicio es para todo creyente. Pero ¿quién piensa que Cristo es el primer creyente? ¿Quién lo ve de ese término? Por aquí está. Porque él, el precursor, el que habría de abrir el camino, que estaba cerrado por el pecado, y fue abierto por la muerte. Cuando su costado fue abierto, también se abrió el velo del templo. Consumado es, terminado está. Es como decir ahora, su carne es lo que impide que el ser humano entre a la presencia de Dios. Mira de esta manera. La carne suya, su pecado. Pero esa carne del Hijo de Dios en el Gólgota no había pecado. La partieron, fue abierta, consumado es, abierta está su carne, el velo está su carne, podés entrar a la presencia de Dios por el sacrificio eterno. Eso es lo que significa eso. Eso es lo que significa eso. Que ahora tenemos entrada, franca entrada, 24 horas al día. Y qué pena, qué poco tiempo sacamos para entrar a la presencia del Padre. Qué poco tiempo anhelamos estar en su presencia. Ahora, dice aquí en el capítulo 4 que él fue llevado por Satanás para ser tentado. Pero no usted las 3 tentaciones. Versículo 3. Y vino el tentador, la serpiente antigua, ahora. Recuerde que está el postrer de Adán. Adán era el representante, la cabeza de la primera humanidad. ¿Entiende, hermano? La primera humanidad está condenada a la muerte. Ahora está el representante de la segunda humanidad, porque la primera está destituida al infierno. Todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora esta es la oportunidad de que alguien se encarne, el Hijo de Dios, y tome nuestro lugar, pero tiene que ser probado primeramente. Y ahora viene la serpiente antigua, viene el diablo y le tienta con 3 tentaciones, que son las mismas 3 tentaciones, porque el diablo es creativo, es repetitivo, y le tienta de las mismas 3 maneras. ¿Qué le dice? Le dice, si eres hijo de Dios, recuerda, 40 días, recuerda el número de la prueba, 40 días sin comer, sin beber, estaba allí. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Está conectando los puntos? ¿Cuál fue la prueba en el huerto? El comer, ¿no? De todo árbol podéis comer. ¿Recuerda? Tenía que ver con el comer. Porque el comer representaba la palabra de Dios, el mandato de Dios. El maná que Israel ingirió en el desierto. Lo dijo Jesucristo. Ustedes comieron el pan del desierto y murieron. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne tendrá vida eterna. La diferencia. Y le dice, pero mira la manera que responde. ¿De qué manera responde? La primera declaración ministerial de Jesucristo es esta. Escrito está. Establecido está. Escrito está. Y él le cita Deuteronomio, capítulo 8, si mal no recuerdo. Te hice pasar hambre. Te hice pasar sed. Para que sepa, oh Israel, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Entiende el paralelo? El primer Adán, antes de comer del árbol, ¿de qué comía? La palabra de Dios en el huerto era la comida de Adán. Dios hablaba, era su comida. ¿Entiende, hermano? Un ser perfecto creado por Dios. Él no necesitaba comer. Él no necesitaba comer. Cristo comió después de la resurrección. ¿Cristo qué tiene que comer? ¿Usted cree que Cristo necesita comer en la dieta del Padre? Él es vida. Entonces, pero Adán despreció el pan de vida, la palabra de Dios, por el alimento material. Y aquí Satanás le viene con la misma trampa. Olvídate de lo que el Padre ha determinado contigo. Le dice, y él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Regresa. Entonces el diablo lo llevó, segunda tentación, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con piedra en tu pie en tierra. Si usted nota ese texto, el diablo es una parte del texto. El diablo no le citó la parte que dice en todo tu camino. ¿Me está entendiendo? El diablo citó el texto y le quitó a la escritura. Le quitó parte de la escritura. Si usted lo compara, bueno, lo haga ahora, pero compáralo para que usted vea lo que estoy refiriendo. El diablo le quitó la parte que dice que en todos sus caminos él tenía que reconocer a Dios. Y ahora dice, ¿cómo fue la respuesta? Escrito está también. Mira, Satanás, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. No se da por vencido. Otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado te adorares. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Yo soy el Dios sufriente. Yo soy aquel que he sido llamado para servir al Padre. Yo tengo que servir al Padre, tengo que anonadarme, tengo que morir, porque no solamente yo voy a ser el Dios sufriente, también mi iglesia será una iglesia de siervos, una iglesia de ministros. Ese es el llamado para nosotros, amado hermano, de que seamos siervos y siervas de Dios. Te voy a citar rápidamente, no te lo voy a buscar, que ese llamado segundo comienza con la conversión. Quiero llevarte a Hechos capítulo 9. Ahí está la conversión de Saulo de Tarso, junto a Damasco. El Señor se le aparece, una luz resplandeciente más que la luz del sol. Ahí viene y le habla en lengua aramea y le dice, Saulo de Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta número 1, aquí está. Los siervos, ¿quién eres? Esa es la pregunta que hacemos. La pregunta que tenemos, ¿quién eres? Ese encuentro con el Señor. Creíamos que conocíamos a Dios. Éramos religiosos, que íbamos a misa, que dice que teníamos Biblia llena de polvo y un montón de retratos de la familia. ¿Recuerdan?
Eso es lo que usamos en la Biblia. Pero ahora, ¿qué? ¿Quién eres? Respuesta: yo soy Jesús. Esa iglesia que tú estás persiguiendo es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pregúntale a Saulo: ¿quién eres? Respuesta: yo soy Jesús. Pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Eres el siervo? Me rindo, me entrego, me ha vencido, me seduciste. ¿Qué quieres que haga? Ahí está. ¿Qué quieres que haga? Esa es la pregunta. ¿Qué quieres que haga? Hay algo que hacer, ¿no? Hay algo que hacer. Los siervos, somos siervos. Hay algo que hacer. Determina de qué manera, delante de Dios, en oración. Los dones, tenemos que hacer. Algo tiene que hacer. Servir a Dios es servir. ¿En qué área? ¿En qué ministerio? ¿Con qué dones? Servir. Y para eso hemos sido llamados. Y le dice, luego lo toman. Duras cosas te descosen con el aguijón. Él está ciego. Las escamas están en sus ojos. Está en el piso lleno de polvo. Los que estaban alrededor de él oyeron ciertamente la voz, pero no vieron nada. Porque la visión era para él. Lo toman de la mano. Lo llevan a Damasco. Lo toman por la mano. Lo llevan a un lugar. Ahí está. Está en ayuno. Está en oración y está ciego. Dios le habla a su siervo Ananías. Y le revela que vaya donde él. Señor, yo he oído que este hombre es un perseguidor. Te equivocaste. ¿Estás seguro que vas tú conmigo? Vete. Palabra clave. Aquí está el siervo. Versículo 15. Instrumento escogido me es este. Ahí está. Siervo. Instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para que lleve mi palabra. Oh, pero hermano Juan, yo no soy Pablo, yo tampoco. Yo no soy Pedro, mucho menos. Yo no soy Felipe el Evangelista, tampoco lo soy. ¿Pero quién eres? Un siervo de Dios. ¿Quién redimió a Felipe, a Pedro, a Pablo? La misma sangre. Recuerda, mis hijos de Israel son mis siervos porque yo lo compré. Hemos sido comprados a precio de sangre para servir, para ser su siervo. Recuerda el mensaje. El siervo que al séptimo día no quería ser libre y lo llevaban y dice, va a horadar su oreja. Y le marcaban la oreja al siervo. Y desde ese momento, ese siervo servía a su amo para siempre. ¿Cómo dijo él? Yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor. No quiero ser libre. Me trata muy bien este siervo. Pregunta, ¿cómo te trata tu Señor, amada iglesia? ¿Cómo te trata tu Señor? ¿Cómo te trata? Con amor. Con ternura. Para que le sirva. Eso está en tu mente estampado. Yo hago esta pregunta casi todos los días. ¿Para qué quiero mi vida? Los días amargos. ¿Para qué vivir con tantas cosas que uno ve en esta posibilidad que es el mundo? ¿Para qué uno quiere su vida? Sino para servir a Dios, hermano. Eso es lo único que tiene propósito, servir a Dios. Vanidad de vanidad, de todo es vanidad. ¿Cuándo se comienza a servir? Desde la conversión. Versículo 20. Inmediatamente predicaba el Evangelio. Dice, inmediatamente. Yo no puedo predicar el Evangelio como Saulo de Tarso, porque él era académico. Está bien. ¿Y qué de la mujer de Samaria? Ella fue al seminario teológico de la ciudad de Nueva York. He aquí un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. 13 palabras. ¿Puedes tú decir 13 palabras a alguien? Claro que sí. Solamente tenemos que verte hablando por teléfono cuando sales de aquí, a ver si hay más de 13 palabras. ¿Verdad? No duramos 13, damos 13 palabras, duramos 13 horas hablando, si es necesario, ¿verdad? Tenemos, entonces, inmediatamente, 1 Tesalonicenses 1:9 dice,
que ustedes se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. Convertiste de los ídolos para servir a Dios. Y tercero y último, es un servicio constante. ¿Verdad? Es un servicio constante, significa que constantemente tenemos que estar sirviendo a Dios. Como decimos aquí 24/7, ¿verdad? Eso es constantemente, servir a Dios. Todo relacionarlo a nuestro servicio a Dios. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 9? Solamente estoy dando los textos bíblicos de 6 a 17. Me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Cómo se sirve? Hechos capítulo 20, versículos 30 al 31. Él le dice a los ancianos de Éfeso, le dice, de día y de noche, con lágrimas, no he cesado por el templo y por las casas de anunciar el Evangelio de Dios. Estoy constantemente sirviendo a Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a Dios. En cualquier lugar, en cualquier contexto. Y tiene que ser, finalmente, y cerrando el mensaje. Este sí te lo quiero leer. Jeremías capítulo 20. He usado, me gusta la palabra obsesión. Usted sabe el término, está obsesionado. Él está obsesionado con esto y con lo otro. ¿Verdad? A veces se usa en el sentido del amor. Esa mujer está obsesionada con ese hombre. O ese hombre está obsesionada con esa mujer. ¿Se entiende? Está en un amor que lo quiere porque lo quiere. ¿Entendemos ese término? ¿Qué tal de ser obsesionado con Dios? ¿Qué tal así? Y a mí me gusta comparar nuestro amor con el Señor con una santa obsesión, que lo llamo. A holy ambition. Una santa obsesión. ¿Entiendes? Vamos a ver unos obsesionados acá. Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Bueno, llega el momento de la prueba con los siervos, como Jeremías y todos los Jeremías que estamos aquí hoy, y los Pablos, y todo lo que hay que queremos tirar la toalla, ¿verdad? Hay cuello. Como dice el puertorriqueño, me rajo, ¿verdad? Tiro la toalla, me rindo, no, esto no es conmigo. Llega el momento de los siervos. Yo sé que a mí me ha pasado eso, créanme, docenas de veces, pero algo pasa. Versículo 7, Jeremías 27. Me seduciste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Mire, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, está predicando, no ve resultado, está siendo un siervo obediente. ¿Me está entendiendo, hermano? Cristo hizo lo mismo. Cristo predicó, Cristo murió. ¿Cuántos habían que querían con él después de esto? ¿Qué dice la Biblia? Que habían 500 hermanos que lo vieron en la resurrección. Más los 120, van a poner 700 personas. ¿Usted cree que es un gran fruto para uno que muere en la cruz y que el Hijo de Eterno de Dios? Pero esa semillita, mira la semilla que están aquí hoy. Y toda la que hay en el planeta, por ese grano de trigo que fue sembrado por el Padre, para que tengamos vida. Y dice entonces, está sufriendo, está predicando la conversión, está predicando, nadie le oye, lo meten en el calabozo, lo meten en la cárcel, lo tiran en la cisterna, que no hubo agua, no se ahogó, está en persecución. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿A cuánto le ha pasado eso? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Gloria. Santa posesión, santa posesión. Metido en mis huesos. ¡Ay de mí! Dice Pablo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de
si no despertamos del estado espiritual y no llevamos a cabo la obra ministerial que Dios nos ha llamado. Y él dice, traté de sufrirlo, ¿entienden? Traté de quedarme callado, no quiero predicar más, aquí me quedo arrinconado. No pude. ¿Por qué? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Gloria.